Continuamente he sido confrontada por personas que se dicen cristianas e incluso por líderes de recintos y congregaciones autoproclamadas iglesias a través de mis redes sociales, refiriéndome a versículos bíblicos para tratar de respaldar una hipótesis de que la salvación se pierde. Hoy, precisamente, vamos a exponer el verdadero significado de cada uno de estos versículos que usan continuamente dichos personajes para respaldar que la salvación se pierde. Tampoco nos basamos a falsas doctrinas como los calvinistas, pues Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, no por los de unos cuantos. Esas son enseñanzas satánicas que tratan de menospreciar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para toda la humanidad. En este video vamos a demostrar bíblicamente que la salvación genuina jamás se pierde. Amigos y hermanos, estoy muy contenta de recibirlos una vez más en mi canal, agradeciendo con gran entusiasmo recibirlos en este nuevo mensaje, el cual he titulado La genuina salvación jamás se pierde. Quien dice que se pierde no ha sido salvo. Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir, quien es el Cristo, y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Uno de los versículos en los que más se respaldan los falsos maestros y falsos creyentes para tratar de sostener que la salvación se pierde es el siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su libro del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algunas personas toman este versículo para resaltar no borraré su nombre del libro de la vida, para denotar que tal vez podría ser borrado. La salvación es un regalo de amor de parte de Dios a través del sacrificio de su amado Hijo unigénito Jesucristo. Y Dios no es alguien que regale y luego quite el regalo hecho. La palabra nos dice en Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este versículo, Apocalipsis 3:5, Jesús, a través del apóstol Juan, le habla a la iglesia de Sardis, la cual estaba teniendo problemas, y les dice que se arrepintieran y creyeran, desafiándolos a no ser indiferentes, no como una amenaza de borrar sus libros del libro de la vida, sino como exhortación de que no estaban comprometidos y haciendo lo que a Dios le agradaba. De cualquier manera, la salvación ya sería cumplida sin importar sus obras. Sin embargo, para ser galardonados y honrar a Dios, se les hacía un llamado con esta exhortación, pues Dios asumió la obligación de salvarlos y esa no estaba en juego. Si creemos que Jesús pagó por nuestros pecados, esta promesa se cumple de manera inalterable. El siguiente versículo también es usado para hacer creer a las personas que la salvación se pierde.
¿No sabéis que los que corren una carrera, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que disciplino mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo predicado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En este versículo, Pablo en ningún momento habla de perder la salvación, sino que hace referencia a yo mismo quede descalificado para indicar que podría perder un galardón o corona por haber predicado, pero en ningún momento hace referencia a perder la salvación. El premio al que se refieren también hace referencia a su apostolado. La palabra descalificado en la Biblia griega usa una diferente palabra, documentado, lo que significaría que Pablo dijo que no estaría documentando que él había sido llamado a predicar en su ministerio, es decir, a dar el ejemplo. Por ello, no se relaciona en ninguna manera con la salvación, sino en el galardón que habría de recibir por cumplir su tarea como apóstol. Abordaremos el siguiente versículo que también me han enviado para respaldar erróneamente que la salvación se pierde. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En este caso, Pedro estaba dando un ejemplo hipotético, es decir, una referencia de si alguien se comportara de esta manera. Es importante considerar cómo termina este capítulo, ya que la mayoría de estas personas suelen utilizar solamente algunas fracciones de capítulos para respaldar ciertas teorías o enseñanzas falsas o erróneas. Siempre recomiendo que leas el capítulo completo para poder tener un contexto completo y entendido de lo que nos está hablando esta enseñanza. En el versículo 22, Pedro nos dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. La pregunta sería, ¿por qué el perro vuelve a su vómito? Porque es un perro. ¿Y por qué la puerca vuelve a revolcarse en el lodo? Porque es una puerca. Retomando lo dicho sobre que tenemos que leer el capítulo completo, si vamos al verso 18, nos habla del engaño de los falsos maestros. Esto hace referencia a personas que usan la palabra de Dios, pero realmente, si leemos el pasaje, dice que ellos, por el hecho de tener el conocimiento de Cristo y por el hecho de hablar palabras del Evangelio, pero sin embargo, usarlo para dirigir a la gente por un camino incorrecto. Por eso es peor para ellos saber eso poquito que saben, porque tendrán que rendir cuentas por eso. Nuevamente, no se refiere a la salvación, sino a aquellos que usan falsamente la palabra de Dios para intereses personales, es decir, fines malvados. Sin embargo, ellos por tanto no son creyentes verdaderos. En el verso 18 de este mismo capítulo dice que hablan palabras de vanidad y prometen libertades, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Esas personas que usan la palabra de Dios dando falsas enseñanzas y cobrar incluso por ellas, tienen propósitos contrarios a las cosas de Dios. Pedro dice
que habría sido mejor que nunca supieran lo que saben, para no haberlo mal utilizado como lo hacen, pues ellos dicen ministrar, pero son engañosas sus ministraciones, pues solo buscan sacar provecho económico de las Escrituras. Es incompatible que alguien que haya sido un verdadero creyente y por consecuente haya sido salvo, de pronto haga un giro y se ponga contra la cruz, comience a dar falsas enseñanzas o saque beneficio material de las Escrituras. No somos sus jueces, pero sabemos que cuando alguien llega a la fe, recibe vida eterna, y estas personas dicen que puede perderse o desviarse durante el caminar de quien es ahora el creyente. Si esto fuera cierto, entonces nunca nos dio realmente esa vida eterna. Existe también esta confusión porque la gente mide el pecado de acuerdo a cantidades o edades o etapas. Entonces debería preguntarles, ¿hasta qué cantidad de pecados consideras tú que Jesús murió para perdonarte? ¿Hasta qué punto de tu vida crees que Jesús te salvó? ¿Y a partir de dónde estás tú considerando que vas solo? Dios nos habla de seguridad. Por tanto, ¿qué tanto pecado sería demasiado para que consideraras que se perdió tu salvación? ¿Cuánto tiempo entonces podría pasar una persona en una situación difícil para decir que ha perdido su salvación? ¿O por cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2 meses? Esto ciertamente trae incertidumbre y confusión, y la palabra de Dios jamás tiene confusión ni incertidumbre. En la palabra, el apóstol Juan escribió, a través de la inspiración del Espíritu Santo: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Leamos de nuevo: les doy vida eterna. ¿Cómo? Vida eterna. No es hasta tu siguiente pecado o hasta tu siguiente tropiezo. Es vida eterna. Tenemos un ejemplo de un hombre de fe, el rey David. Era un hombre llamado por Dios mismo conforme a su corazón. Pero David fue un hombre violento, que codició las cosas de otro hombre de tal manera que se acostó con su esposa y tuvo un hijo con ella, y no conforme con ello, mandó matar al esposo de esta mujer. Y la pregunta es, ¿él seguía siendo salvo? La respuesta es sí, porque su salvación no se basaba en sus obras, por lo que hiciera o dejara de hacer, sino en la obra del Señor Jesucristo. Él se arrepintió, David, y se reconoció en sus malas obras, pero este tipo de arrepentimiento no le da la salvación, ya que es otra obra. Solo lo trae de vuelta para acercarse a Dios nuevamente, pues se había alejado, pero su salvación nunca estuvo en juego. Cierta es la frase que dice: una vez salvo, siempre salvo, y no basada en otras doctrinas, sino porque es verdad. Una vez que Dios te ha salvado, siempre serás salvo. La verdadera salvación es el sacrificio de Jesucristo en la cruz por toda la humanidad y por todo aquel que crea que Jesús murió por sus pecados. Ahora leeremos un versículo más que utilizan para decir que la salvación se pierde. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En este pasaje vemos que algunas personas en los tiempos finales se alejarán de la fe, pero su salvación sigue estando asegurada por la obra del Mesías en la cruz.
Entre estos también habrá algunos de ellos que no serán verdaderos creyentes. El apóstol Juan dice: esto no es indicativo tampoco de que por apartarse de congregaciones o de grupos de creyentes hayan perdido su salvación. Aquellos que verdaderamente se han arrepentido y han creído que Jesús pagó por sus pecados son salvos, y el apartarse de grupos simplemente son obras. Es prácticamente obligatorio huir del tipo de sectas donde existen mercaderes que hacen negocios con las escrituras y dan falsas doctrinas. Las obras que ahora hagas ya no te condenan, pues tu salvación depende de lo que hizo Jesús en la cruz. Tu salvación está asegurada. La realidad es que si un verdadero creyente peca, será disciplinado por Dios, o bien sus galardones y coronas se perderán. El siguiente versículo es también muy utilizado para respaldar esta teoría falsa. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Posteriormente a la frase santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, encontramos un sí en forma de condicionante. En el original griego está escrito como ei, la cual no se traduce como sí condicional, sino que su correcta traducción diría ya que. Pablo no es alguien que sembrara dudas. Pablo siempre es muy directo en todos sus textos y afirmaba las cosas. Entonces diría, y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ya que en verdad permanecen en la fe. Las traducciones como la de Suprema o de Valera y algunas otras más modernas han optado por lo general a introducir la duda en los textos, como en este caso la palabra en el contexto donde Pablo dice si ustedes fueron enemigos, pero luego hubo un cambio. No es correcta la traducción de un sí condicional, sino más bien un ya que, hablando de un creyente redimido por el sacrificio de Cristo y en el cual el Espíritu Santo está infundiendo la verdad de Dios. Bien, lo que estamos haciendo es refutando las malas interpretaciones de los versos bíblicos que estas personas incrédulas usan para precisamente sembrar incredulidad en otros y dudas sobre la total y suficiente obra de Jesucristo en la cruz para la salvación de toda la humanidad. Leeremos entonces el siguiente versículo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. El libro de Hebreos fue escrito para judíos creyentes. Esto es porque en su conjunto no estaban obedeciendo al Señor, se estaban comportando como en el tiempo de la rebelión. Pablo les estaba dando un ejemplo como en el tiempo de Moisés, diciendo, por tanto no sean así, regresen. En el versículo 19 dice que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad, y el verso 16 habla de la rebelión de los que salieron de Egipto.
En el 17 dice que sus cuerpos cayeron en el desierto, así que su contexto es más bien histórico y viene del Éxodo. Continuaremos con el siguiente pasaje, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, que es la deshonra. Las personas que me han enviado este texto recalcan la frase "y recayeron", sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Se podría concluir aquí que ellos pueden perder la salvación realmente? El autor de Hebreos, el apóstol Pablo, enfatiza algo importante en este versículo. Si asumimos que este pasaje señala que uno puede perder la salvación, si esto acaso fuera posible, que aquellos que hayan obtenido el don celestial y han participado del Espíritu Santo y han recibido la salvación de Dios, recayeron, entonces sería imposible que ellos fuesen renovados para arrepentimiento, lo cual significaría lo siguiente. Esto nos estaría diciendo que si alguien perdiera su salvación, si es que eso fuera una posibilidad bíblica, entonces bien podríamos usar esta escritura y decir que esa persona que perdió su salvación nunca más puede ser salvo otra vez. Porque si leemos lo que dice este versículo al final, porque crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la deshonra. Concluimos que de acuerdo a esto, un creyente que llega a la fe es salvo y luego pierde su fe o su salvación, que fue hecha por Cristo en la cruz. Pero entonces estarían diciendo que la cruz no fue suficiente porque perdió la salvación. Entonces, para salvarse, Jesús tiene que volver y hacer la misma obra de ser crucificado porque no funcionó la primera vez. Y esto lo expondría a la deshonra, porque la cruz, según estas personas, no fue suficiente, sino más bien insuficiente. Personalmente pienso que este pasaje le dice a los lectores directamente: no puedes perder tu salvación, porque si fuera así implicaría que te encuentras en una situación en la cual nunca podrías llegar al arrepentimiento. Así que si pierdes tu salvación, sería un pecado imperdonable, y no existe ninguna parte en las Escrituras que señale que no puedas volver del pecado. Por eso, de manera errónea, la gente piensa que entonces pasas a un estado en el que no puedes volver a ser salvo, después de haber sido salvo, olvidando que Pablo nos dijo que estamos en un cuerpo de pecado, por tanto, no podemos dejar de pecar. Así que, de ser así, todos ya habríamos perdido la salvación, y la cruz entonces no fue suficiente para nadie. Según estas personas lo interpretan así, lo cual es completamente incoherente. El problema en estos tiempos es que muchos falsos maestros presentan un evangelio que no es bíblico. Las personas dicen que si quieres las bendiciones de Dios, que si quieres entrar al paraíso, que si tú quieres ser salvo, debes aceptar a Jesús. Pero en ningún momento hablan de lo que realmente se necesita para ser salvo. No hay un llamado al arrepentimiento genuino, a decirle a la gente que somos malos, que estamos condenados al infierno, que las almas pecadoras irán al lago de fuego y que necesitan arrepentirse y creer que Jesús pagó por todos sus pecados para realmente ser salvos. Y estos que lo hacen así se consideran a sí mismos creyentes, pero realmente no han sido salvos ni han entendido el evangelio.
El siguiente pasaje que leeremos dice lo siguiente: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este versículo igualmente es utilizado por estas falsas personas creyentes que dicen que la salvación se puede perder. Por lo general usan este pasaje para sostener esta falsa teoría. Pero este pasaje empieza en realidad unos versos antes, en el 19, y nos dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto nos dice que existe la confianza de entrar en su presencia. Él llama en efecto a no pecar, pero aclara diciendo: perderán su vida física y las coronas en la eternidad, en caso de pecar deliberadamente. Pues más bien llama a perseverar en la madurez de la fe. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. En muchas ocasiones, todos hemos tenido momentos de flaqueza en la fe. Todos en algún momento no hemos estado completamente firmes en la fe y debemos ser humildes al reconocerlo, porque cuando no estamos comprometidos, esto abre la puerta para que el enemigo nos engañe y caminemos cerrados y pequemos como lo hacen los no creyentes. Este versículo se refiere a la posible elección de los creyentes a las cosas equivocadas y no estar firmes en lo que deberíamos. Cuando esto sucede, el enemigo ejerce su voluntad engañándonos. Así que este pasaje es un llamado de advertencia para que nos tomemos en serio nuestra fe y no permitamos la manipulación del enemigo. Estamos viendo que en estos tiempos los llamados creyentes no leen la palabra de Dios. Es casi normal ver que hoy en día los creyentes difícilmente toman una Biblia para abrirla por iniciativa propia y leerla, pues solo se rigen por lo que les dicen sus líderes, sin entender que estos también son hombres débiles y pecadores, que podrían estarles dando falsas enseñanzas. No son superiores a nadie por usar traje y corbata, pararse en un púlpito. Olvidan que Jesús en el nuevo pacto nos hizo a todos reyes y sacerdotes, y todos los creyentes somos hermanos, y el Espíritu Santo, si se lo pedimos, nos dará discernimiento de las Escrituras. Pero estas son personas sin fe, solamente siguen religiones, solamente siguen hombres. Por eso creen que la salvación se pierde, pues no han creído que tienen un Salvador firme y seguro. Podríamos leer muchos versículos más que me han enviado para respaldar lo que no tiene ni sustento ni respaldo, como lo hemos estado viendo a lo largo de este video. Esta errónea creencia de que la salvación se puede perder, no existe tal posibilidad. Si bien, como ya hemos visto en videos anteriores, la iglesia somos los creyentes verdaderos, el cuerpo de Cristo. Debemos estar en comunidad para ser exhortados unos a otros y estar orando unos por otros, porque la palabra nos dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo cual debemos permanecer en contacto con otros creyentes para nutrirnos, sabiendo que la salvación es individual a partir de creer y arrepentirse. Debemos estar entonces en todo momento en comunión como cuerpo de Cristo. Amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Deseando como siempre sea de bendición. Déjenme sus comentarios o preguntas
e igualmente algún tema que les gustaría que estudiáramos o habláramos de ello. Déjenmelo en las casillas de comentarios y con gusto les responderé. Mi nombre es Andeli Suri. Nos vemos en el próximo video.